La independencia de Estados Unidos en 1783 había significado un duro golpe contra el poderío británico. No obstante, las pretensiones del Reino Unido en América estaban lejos de ser descartadas. A principios de la década de 1790, el Reino Unido había tomado medidas restrictivas en América. Y es que a fin de mantener la supremacía regional y evitar el crecimiento de Estados Unidos, prohibía el comercio de este con España y Francia, gracias al cual el transporte marítimo estadounidense había prosperado tras su independencia. Para entonces, George Washington era el presidente de Estados Unidos, y buscando una solución a las restricciones británicas, decidió firmar el Tratado de Jay en noviembre de 1794, en el que a cambio de permitir el comercio estadounidense y evacuar sus tropas del noroeste, le otorgaba privilegios mercantiles al Reino Unido y sus colonias. Pero la decisión de Washington había desatado el debate al interior de la cúpula política estadounidense. Por un lado, los republicanos y profranceses Thomas Jefferson y James Madison cuestionaban el patriotismo de Washington por haber cedido ante el Reino Unido. Y por el otro, los federalistas y pro-británicos, entre los cuales el mismo Washington y John Adams, quien le sucedería como presidente, defendieron su posición. En 1801, la opinión pública en contra de los federalistas había catapultado a Jefferson a la presidencia, quien poco después derogó el Tratado de Jay, y en 1803 completó la compra de Luisiana a Francia, lo que deterioró las relaciones con el Reino Unido, quien de nueva cuenta restringió el comercio estadounidense en 1805. Mientras tanto, en Europa se libraba la Tercera Guerra de la Coalición, y en octubre del mismo año, la Marina Real Británica había aplastado a los franceses en la batalla de Trafalgar. En represalia, Napoleón Bonaparte estableció el llamado Sistema Continental, que esencialmente bloqueaba al Reino Unido del comercio en Europa. En respuesta, los británicos comenzaron a pedir licencias a los barcos neutrales en caso de que estos comerciaran con Francia, y a su vez, los franceses contestaron reforzando el sistema continental. El conflicto entre las potencias había afectado gravemente a la economía estadounidense, que por represalias de uno u otro bando había perdido la opción de comerciar con el viejo mundo. Aunado a esto, a falta de soldados para su marina en Europa, los británicos habían implementado el secuestro de miles de estadounidenses para enlistarles en su armada, empeorando todavía más la situación. De esta forma, a fin de ejercer presión económica al Reino Unido y Francia, en 1807 Jefferson logró que el Congreso aprobara la Ley de Embargo, que prohibía toda exportación y casi toda importación proveniente del Reino Unido. Sin embargo, esto terminó por sabotear más a la economía de Estados Unidos que a la de las potencias. En 1809, James Madison reemplazó a Jefferson como presidente, y aunque al principio de su gobierno reanudó el comercio con todos los países, debido a la presión de Napoleón, en 1810 prohibió el comercio exclusivamente con el Reino Unido. La postura de Madison elevó una vez más la fricción con los británicos, quienes acusaron a Estados Unidos de formar parte del sistema continental de Napoleón. Entretanto, en el noroeste del país, las naciones indígenas lideradas por Tecumseh y apoyadas por los británicos proclamaron una confederación independiente para contrarrestar el expansionismo yanqui, y el Reino Unido reforzó con indígenas sus posiciones en el Alto Canadá. En correspondencia, en el otoño de 1811, fuerzas estadounidenses avanzaron a través de Indiana, haciendo recular a los rebeldes. De tal suerte, la guerra contra el Reino Unido era ya inminente, y a pesar de que a principios de 1812 Lord Liverpool había ascendido al poder retirando las restricciones comerciales a los yanquis para evitar el conflicto, en junio del mismo año Estados Unidos le declaró la guerra al Reino Unido. Con todo, ni estadounidenses ni británicos estaban listos para la guerra. Aún así, los dirigentes yanquis se mostraban muy optimistas, planteando la anexión de Canadá como casi un hecho, ya que según ellos, las milicias canadienses no serían rivales para el ejército estadounidense.
Por el lado británico, debido a la guerra en Europa, se consideró al conflicto con Estados Unidos como una pequeña molestia, destinando pocos recursos y tropas para reforzar sus posiciones en América. Con un presupuesto acotado para llevar a cabo una campaña abierta, los británicos optaron por lanzar incursiones de indígenas contra las ciudades estadounidenses, consiguiendo ocupar Detroit sin resistencia en agosto de 1812. Mientras que el general Henry Proctor y sus milicias avanzaban en el noroeste del territorio. En cuestión de meses, los pronósticos de la guerra se habían puesto en contra de los Yankees, que ahora estaban siendo invadidos. En octubre, el general Dearborn trató de reaccionar lanzando una ofensiva para tomar Quebec, pero los federalistas de Nueva Inglaterra se negaron a participar en la guerra. Al mismo tiempo, tropas estadounidenses cruzaban el Niágara, alcanzando el Alto Canadá por el este, pero fueron repelidas por tropas del general Broke, quien murió en la batalla. Y para finales del año, la Marina Real estableció un bloqueo naval en el noreste estadounidense. Durante 1813, la lucha continuó con pequeñas escaramuzas en las fronteras de los lagos. En mayo, los estadounidenses alcanzaron York, la actual Toronto, y le prendieron fuego, pero poco después fueron repelidos por las milicias canadienses. Aprovechando el momento y siguiendo los pasos de Tecumseh, en agosto, una facción de la tribu Creek se levantó en armas contra Estados Unidos desde el sureste. Pero en septiembre, regimientos yanquis avanzaron hacia Michigan, y en la batalla de Put-in Bay lograron retomar Detroit, asesinando al líder Tecumseh, lo que también significó el fin de la Confederación India y la alianza de estos con los británicos. Mientras tanto, en el mar las victorias estadounidenses al principio del año obligaron a los británicos a cambiar de estrategia, y atacando en conjunto lograron diezmar a los yanquis. Así, para comienzos de 1814, el bloqueo naval británico se había extendido desde Nueva Inglaterra en el norte hasta Georgia en el sur. Entonces, nuevos generales estadounidenses habían ascendido para reemplazar a los veteranos de guerra, entre ellos Winfield Scott y Andrew Jackson, que en mayo logró sofocar a los Creek y restablecer el orden en el sur. Por entonces, Napoleón había sido derrotado en Europa. De este modo, con su gran enemigo vencido, los británicos enviaron cientos de refuerzos a América. Y en agosto, la Marina Real tomó con facilidad la bahía de Chesapeake y avanzó con firmeza hacia Washington, que cayó a final del mes. Durante su ocupación, los invasores quemaron varios edificios del gobierno estadounidense, entre ellos el Capitolio y la Mansión Ejecutiva, hoy conocida como la Casa Blanca. Asimismo, en septiembre más tropas británicas desembarcaron en Maine y al mismo tiempo avanzaron por mar hacia Nueva York, pero en septiembre fueron encarados por los defensores en Plattsburgh, donde aún y siendo inferiores en número, derrotaron a los británicos. Pese a la invasión británica, el ejército estadounidense aguantó los embates en Baltimore, causándole numerosas bajas a sus enemigos, razón por la cual los británicos se retiraron y planearon lanzar una nueva ofensiva contra Nueva Orleans. A estas alturas del enfrentamiento, ambos bandos se encontraban desgastados. Por el lado estadounidense, el bloqueo naval, los levantamientos indígenas y la guerra habían mellado a su economía, y por el lado británico, si bien era deseada una victoria decisiva en América, tras 20 años de guerra en Europa, la población y los mismos militares, así como las costosas derrotas sufridas en Plattsburgh y Baltimore, cuestionaron el conflicto armado y presionaron a su gobierno para optar por la paz. Así, el 24 de diciembre de 1814 fue firmado el Tratado de Gante en la actual Bélgica, en el que además de acordar que no habría modificaciones a los límites territoriales de la preguerra, se estipuló que en caso de un conflicto futuro entre las partes se recurriría al arbitraje para mantener la paz. Sin embargo, las noticias del cese al fuego no habían llegado a las tropas británicas en el sur, que en enero de 1815 asediaron Nueva Orleans, solo para ser repelidas por Jackson y los defensores. La guerra anglo-estadounidense significó un parteaguas en las relaciones entre ambos países, siendo el Tratado de Jene y las cláusulas de arbitraje la base de una de las futuras alianzas internacionales más poderosas de toda la historia. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y ayúdame compartiendo este video. Nos vemos en el próximo.